Listo. Carlos Mario, ¿por qué el teatro y no quedarse en la Antioquia estudiando? Por muchas cosas. Yo creo que porque el teatro llegó primero que la de Antioquia, pero yo sigo en la de Antioquia. Yo, como diría Dubuffet, soy un alumno retrasado. Y yo llegué a la Antioquia y conocí parte del teatro, porque yo ya el teatro lo llevaba conmigo y había estado en el Colegio de San José haciendo teatro y llegué a la de Antioquia y vi la oportunidad y la posibilidad de hacer teatro de manera profesional y inscribí mis primeros cursos de teatro ya a nivel universitario, historia del teatro, expresión corporal, fonología, y con profesores del conservatorio, con Mario Yepes, con toda la gente. Entonces la Universidad de Antioquia me proporcionó y me propició la forma y la manera de hacer teatro. Y me venía muy bien. Yo estaba alternando al principio con Derecho y Teatro y después con Literatura y Teatro y seguí Literatura y Teatro en la de Antioquia y estuve 12 años en la de Antioquia. Y me venía muy bien porque además la Antioquia en esa época por lo menos tenía muchos paros y había paros de un año, entonces era maravilloso un paro porque nos daba la posibilidad de leer. El paro es de las cosas más ricas que podía haber porque el paro no te permite graduarte y te quedas en la universidad haciendo cositas y leyendo, y yo en los paros leí todo lo que había que leer y todo lo que había que teatrear. Entonces, pero ya llegó un momento en que ya estaba a punto de graduarme, estaba en el último semestre de literatura y ahí me encontré con Cristina y Cristina me dijo: ¿usted quiere un diploma? ¿Necesita un diploma? Yo tengo uno, yo tengo uno de AFIT, si quiere yo se lo regalo. Y tiene que elegir entre ser actor de teatro, o quiere ser actor de teatro, o va a ser profesor, y va a vivir una parte de teatro y otra parte siendo profesor, enseñando cosas. Entonces, y me dijo: si no viene a ensayar esta tarde, eso fue hace 30 años que me dijo Cristina eso, si no viene a ensayar esta tarde tanto tango, entonces olvídese que yo existo. Y yo fui a la clase de Jauregui a presentar en morfología o algo así, un examen, y sabía que si presentaba ese examen lo marcaba con mi nombre y lo entregaba, tenía un 0, lo cual para mí promedio crédito, y para las veces que yo había pedido reingreso, ese 0 se constituía en una puñalada a mis estudios en la Universidad de Antioquia, y ya me lo habían advertido las directivas que otro reingreso no me lo aceptaban, entonces o que se terminaba ese semestre o que terminaba ese semestre. Y yo presenté mi examen, lo entregué sin escribir nada, 0, y ese día supe que me iba de la Universidad de Antioquia y me fui a la Universidad de Antioquia, y ahí empezó, fundamentalmente, empezó mi vida teatral, porque ya no estaba atado a nada, ya no tenía como siempre la tuve, esa otra liana que me salvaba, esa salvaguarda dejaba de hacer teatro un tiempo, reingresaba a la universidad, salía y me iba, volvía a la universidad, iba a un grupo, dejaba el grupo, ya sí me tenía que dedicar de lleno a teatro y a Cristina y al teatro y a todos. Carlos Mario, hablando de literatura, que dijiste que te leíste todo lo que había que leer, ¿qué debería leer un joven actualmente? ¿Qué 3 libros debería leer? Eso es muy difícil. Yo tenía un escrito por ahí que decía que recomendaba no leer. Los jóvenes siempre se buscan su salida. Los jóvenes están en otra cosa. Decirle a un joven ahora que se ponga a leer La guerra y la paz, o En búsqueda del tiempo perdido, tan bello que es En búsqueda del tiempo perdido. Pero ya no hay tiempo para leer. Yo no le recomendaría que leyera nada. Pero si fuera a leer un libro o 3 libros insoslayables,
insoslayables. Que uno dijera, estos 3 libros, leyéndolos, verdaderamente a un joven, sea la profesión que sea lo que vaya a ser, el camino que quieres escoger, le van a servir. No simplemente por diletancia, por acumular conocimientos, por leerse El ser y la nada, o por leerse El diálogo inconcluso de Maurice Blanchot, o por leer Las palabras y las cosas de Foucault, por leer 100 años de soledad y El otoño del patriarca de García Márquez, por leerse a Dickens, por leerse a Proust, por leerse ese hermoso libro siempre nuevo sobre todo de la Ilíada. Y también es profundamente hermoso, pero para mí no tan fundamental como la Ilíada, la Odisea, o por leer la obra de Esquilo, que es absoluta, o de Sófocles, por leer al divino Marqués de Sade, o por leer ese enormísimo Cronopio de Julio Cortázar, o el necesariamente ese sol al que necesariamente tenemos que recurrir, que es Jorge Luis Borges, o decirle que lea a Beckett, cómo dejar de un lado a Beckett, cómo dejar de lado Joyce, a pesar de que el mismo Borges diga que no entiende cómo un tipo puede escribir una obra como la de Ulises, y tantos, o leer El día del odio de Osorio Lizarazo, o leer la monumental obra de León de Greiff, o de Tomás Carrasquilla, o esa fabulosa literatura del siglo de oro español. ¿Quién no se enamoró y se obcecó con El Quijote de la Mancha, con Amadís de Gaula, o con Gargantúa y Pantagruel, y leer a Tirso de Molina, que Tirso es fascinante, leer a Lope de Vega es absoluto, leer a Lope es lo más divertido del mundo, leer tanto a William Burroughs como a Edgar Rice Burroughs, y leer a Hernán Hoyos, el pornógrafo caleño, o a Alfred de Musset, a Bataille. ¿Cómo decirle uno a un joven que leer? Hay tanta cosa para leer en el mundo, por Dios santísimo, pero que yo les fuera a decir qué leer a un chico, les diría que se leyeran a San Juan de la Cruz, La subida al Monte Carmelo. Yo creo que habría que leer sí o sí a Suzuki, el maestro Zen, a Tirso de Molina, a Suzuki, y creo que habría que leer, para mí, fundamental, los escritos de John Cage, sobre todo un libro que se llama Silencio. Leer Silencio de John Cage, leer la obra de San Juan de la Cruz, La subida al Monte Carmelo, Llama de amor viva, Las providencias de San Juan de la Cruz, y leer a Suzuki. Creo que serían los libros que yo le diría a alguien, independiente de cualquier literatura, que es que uno sigue leyendo, y cómo no leerse tantas cosas en la vida, cómo no leerse a Picasso, cómo no estudiar a Picasso, no estudiar a de Kooning y a tantos. Pero yo creo que por esos lados estaría. Carlos Mario, usted le ha regalado sonrisas y alegrías a mucha gente. ¿Qué lo hace reír a usted?
No, hay muchas cosas. Yo creo que hoy me río más. Antes no me reía, me chocaba mucho la risa. Mentiras, yo creo que soy mentiroso en ese sentido, porque adquiero poses como intelectuales frente a la risa. Pero me río, en estos días me reía mucho en una obra que hicimos aquí de Vida de Perros, me reía rotundamente. Me gusta mucho reírme, y yo creo que hoy me hacen reír más. El año pasado me sorprendí caminando por Buenos Aires y yo no sé por qué a cada cosa, yo iba caminando por las calles en la ciudad y oyendo cosas que decían, y cada cosa que decían me parecían además que los porteños me hacen reír mucho a mí. Ese acentico, yo siempre pensé que los porteños tenían el acento preciso para hacer cómicos, un payaso, los payasos, me acuerdo mucho de los payasos que venían, y aquí los payasos generalmente venían muchos payasos argentinos en el circo, en el Ataide, en el Dunbar, venían mucho, y hablaban muy buenos los payasos argentinos, no, a mí inclusive ahorita detestaba los chistes, pero ahorita hay mucho chiste que me hace reír y trato de reírme mucho hoy. Antes me hacía mucho reír, desde chico, desde niño me hacía reír mucho Lucille Ball y todos los cómicos con los que yo me formé, copiándoles a cada uno un poco. Lucille Ball, está Norman Wisdom, Jerry Lewis me encantaba, Cantinflas, Resortes, Clavillazo. Los cómicos mexicanos me mataban, los cómicos argentinos, Sandrini, Pepe Biondi, Olmedo, me gustaba mucho, Verdaguer me encantaba, el uruguayo, Fernandel, Luis de Finet. Había muchos cómicos que a mí me gustaban mucho, y los cómicos gringos me gustaban mucho también, eran muy buenos, Danny Kaye, Bob Hope, había muchos cómicos y mucha gente que me hacía reír, y Montecristo me hacía reír mucho, los Chaparrines, Ever Castro, la escuelita, a todos, yo me los oía a todos, los Chaparrines, para mí, Viruta y Capulina, todos, joder, a todos me les pegaba, yo me les colinchaba a todos los cómicos, me encantaba oírlos, sí. Y también soy muy afecto a los ladrillos, a lo serio, a la tragedia. Pienso que la tragedia es el caldo de cultivo de la comedia. Carlos Mario, ¿qué lo hace llorar? No, nada me hace llorar. Yo creo que nada me hace llorar. ¿Qué lo entristece? Yo perdí mucho la posibilidad, como decía Jorge Luis Borges, el hábito miserable del llanto. Cada vez trato de llorar menos. Antes era muy llorón, lloraba por todo, es que soy hijo de mi mamá. Y lloraba, como dice mi mamá y Cristina en una obra de teatro nuestra, lloraba haciendo una lista de mercado. Y me gustaba llorar, me encantaba llorar, condolerme y poder sentirme pobrecito yo, y que cada cosa que pasara. Y promover la lágrima cuando llegaba uno, por ejemplo, están haciendo un homenaje, ¿cierto? A cualquiera, un homenaje que murió y todo. Y se ponen, ¿cierto? Y entonces van promoviendo como ese cosito por allá, por dentro, la lágrima, hasta que la gente se pone a llorar. A mí me parece aburridorcísimo llorar. Carlos Mario, ¿cuál es el cuento de Borges que hay que leer? Yo quiero mucho los cuentos de Borges. Pero me gustan más los poemas de Borges. ¿Cuál es el poema que recordaría usted siempre de Borges? Diría: nadie en la noche indescifrable tema que yo me pierda entre las negras flores del parque donde tejen su sistema propicio los románticos amores, y al ocio de las tardes la secreta ave que siempre un mismo canto afina el agua circular de la glorieta, la vaga estatua y la dudosa ruina, ciego en la lenta sombra, la penumbra, me boteo con el báculo indeciso. No, ya lo estoy, me metí en otro poema. Su olor inestimable dan a la sombra los eucaliptos que el tiempo de las quintas nombra.
un olor que era grato a Verlaine, grato a Julio Herrera. Hay muchos poemas que me gustan de Borges. Adrogué, ese es un poema, es uno, el poema de los dones. Está bien que se mida con la misma sombra que una columna en el estío arroja, o con el agua de aquel río en el que Heráclito creyó ver nuestra locura. Está bien, pero el tiempo en el desierto, una sustancia suave y pesada que parecía haber sido imaginada para medir el tiempo de los muertos. Un poema muy lindo que se llama El reloj de arena. La luna cuenta, ¿cómo es? Cuenta la leyenda que en aquel vago tiempo donde sucedieron tantas cosas reales, imaginarias y dudosas, un hombre concibió el cado deseo de descifrar en un libro el universo. Gracias iba a rendir al infinito cuando al alzar los ojos vio un bruñido disco en el cielo y comprendió aturdido que se había olvidado de la luna. La historia que narraba, aunque fingida, bien puede figurar el maleficio de quienes emprendemos el oficio de cifrar en palabras nuestra vida. No sé dónde la vi por vez primera, si en el siglo anterior a la doctrina del griego o en el patio que declina sobre el fondo del pozo y de la higuera. La luna, Adrogué, el tiempo, el reloj de arena, el poema de los dones. Nadie rebaje lágrimas, reproche ¿qué dice? Esa ceguera, esa oscuridad. Nadie rebaje lágrima o reproche esta de Dios, que con infinita me dio la ver los libros y la noche, dio una ciudad de libros, hizo presos unos ojos sin luz que solo pueden leer en la biblioteca de los sueños, las inefables fábulas que las albas a sofá. Entonces, Borges y el arte poética. Yo creo que el arte poética de Borges es uno de los poemas que a mí más me gusta. Ese poema, el poema de los dones, que lo escribió cuando se estaba quedando ciego, mientras dirigía la biblioteca de Buenos Aires. ¿Para usted qué sería quedarse ciego? Para mí, ¿qué sería quedarme ciego? No lo sé. Ya fueron ciegos tantos hombres tan grandes y tan pequeños. Ya la ceguera hizo su aparición triunfal en tantas mentes que a más de los ojos perdieron la conciencia. Ya en un mundo de ciegos habitamos, ya sin bastón posible y a merced de lazarillos ciegos que nos guían. ¿Qué más podría uno esperar sino regirse entonces por el olfato, sino regirse entonces por lo que buenamente Dios a uno le quiera y la naturaleza le quieran propiciar como guía absoluta para poder seguir trasegando un mundo? Quien no esté absolutamente preparado para cualquier calamidad y quien no acepte cualquier, y llamaría calamidad, un evento de esa naturaleza, aunque debería ser un don también, pienso que está dando cosas contra el aldabón y deplorando el destino que le pertenece. Si Edipo se arrancó sus ojos y fue un ciego digno de ser ciego y de los hombres, no veo por qué yo tendría que rebelarme y pecar de ibris contra mi destino. Si fuera a quedarme ciego, quedarme mudo, quedarme sordo, quedarme paralítico, quedarme reducido a mi más mínima expresión. No sé qué me deparará el destino, pero sé y entendería que lo que llegue para mí será una buena aventura. Carlos Mario, para cambiar un poco con la temática que tenemos en el portal de Al Poniente, ¿qué piensa usted de la política colombiana?
Qué bonita esa pregunta. A ver. ¿Qué es la política? Yo creo que seguimos recuperando para hablar de hoy los conceptos de antier y la visión de un más allá que siempre nos pertenece. Y pienso que, como decía Aristóteles en la política, y como decían, es el mayor bien. El hombre siempre lucha por el mayor bien, el bien mejor, el bien social, el bien de la sociedad, el bien de conjunto. Y pienso que comprometerse profunda y rotundamente con el bienestar de los seres humanos, con sus instituciones, con sus patrias, con sus formas de vida, de comportamiento y de desarrollo, siempre tendría que ser una de los pensamientos fundamentales de todos los que vivimos en esta sociedad y en una sociedad. Y no sé si será por escasez de miras, por incapacidad, por desidia, por orgullo, por avilantez, que quienes están encargados de velar, de ser centinelas de su pueblo, adalides de una sociedad, gestores de un cambio, de la conservación de unas almas y de unos cuerpos, aquellos que están encargados de velar por el buen funcionamiento de unas ciudades, de unos pueblos, de unas vidas, se han dormido. Pienso que la política, que debía ser un ejercicio sagrado, como si te entregaran un talento, te entregaran un don, un bien, se va en discursos y se va en vanidades y no se cumplen los propósitos que deberían ser más sagrados, de proteger, de educar, de guiar y de ofrecer salidas y situaciones felices, eficaces y humanas a un pueblo. Entonces, para mí, lo que pasa siempre, hablando de política y de todo lo que hacen estos señores, llámense de allí o de allí o de allí o de allí, siempre es que queda como en un débito, como una desilusión. Y uno a veces se dice, pero ¿qué pasa? Como que esto no va para... pero no es Colombia, ¿cierto? Sino que el mundo no va para ningún lado, porque es que además pienso que no es de los políticos, yo creo que el mundo en realidad no tiene salvación, el mundo no tiene salvación. El mundo es insalvable ya, el mundo es insalvable. El mundo, por más que ningún gobierno
se comprometa a decirle a la gente que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, que salud, que educación, que estudio, que trabajo, que les prometo que el metro, que les prometo que el cable, que les prometo que el metrocable, que les prometo que el cohete, que vamos a poner un satélite, que vamos a hacer un túnel más grande que el del Chapo. Es una huevonada porque hay muchas políticas. Ya no es un señor que dice, señores, mi partido va a hacer esto y con mi partido vamos a tener esto y esto y esto y los niños y los ancianos y todo. No, ya no es así, porque ya todos esos señores que suben ahí, que la gente los elige para que sean presidentes o diputados o congresistas o esto, de la mesa de las JAL, de la que quiera, ya no pueden hacer nada, ni harán nada, aun si tengan todas las buenas intenciones, porque existen las mafias. Porque desde que exista la mafia, desde que existan llámese guerrilla, paramilitares o mafiosos normales, ¿cierto? Es imposible pensar en nada. Es imposible, ¿por qué? Porque cada uno va a tirar y tira para su propio costal. Esto ya se lo llevó el putas. Porque está la mafia de las arepas, está la mafia de los huevos, está la mafia de la papa, está la mafia del transporte, está la mafia del pelico, de la droga, del alcohol, de todo. A ustedes, gobierno, les dejamos ese pedacito para que trabajen ustedes ahí, ¿cierto? Como el Chapo en México, ¿cierto? Y ellos trabajan una cosa, pero hay un negocio, el pueblo no vive del gobierno ni nada, y cada vez eso se vuelve más imposible. Entonces es imposible que se piense que con política, que con que se suba un tipo allá, es que los que mandan no son los presidentes, el que manda no es el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos es un señor que tiene como un señor ahí, Obama, ¿cierto? Pero el que manda es Apple. Los que mandan son las multinacionales, por un lado, ¿cierto? Y la mafia es la que manda. Entonces, frente a eso, los gobiernos, frente a la mafia, los gobiernos ya no pueden hacer nada. Están acabados, los gobiernos están acabados. Yo creo que asistimos a un nuevo replanteamiento, a una nueva... yo creo que estos son los últimos coletazos de lo que nosotros llamamos política. Ya hay que... Yo no sé qué vendrá, porque es que yo no soy adivino, pero ya estos son los últimos coletazos. Porque ya la gente ya no cree más y ya los gobiernos en realidad son cada vez más débiles frente a las mafias y frente a todo eso. Entonces, esto se va a putear un día, más tarde que temprano. Más temprano que tarde. Me traicionó el subconsciente. Carlos Mario, ¿qué piensa usted de la frase "a pensar de todo"? Me parece muy bien porque en una sociedad que no piensa, poner a la gente a pensar de todo y a pesar de todo pensar, a pesar de que la gente no piensa, ponerla a pensar de todo. Eso es una frase que lo contiene todo, a pensar. Carlos Mario, Mario Benedetti tenía un poema que decía "¿Qué le queda a los jóvenes?". ¿Usted qué diría que le queda a los jóvenes por hacer? ¿Cuál es ese poema? No recuerdo. No. Carlos Mario, si el mundo no tiene salvación, ¿qué nos queda a los jóvenes? ¿Qué nos queda a los jóvenes? Pues, ¿qué les queda? Porque yo, pues, a mí de joven ya no me queda nada. Aunque sí, uno sigue sintiendo que uno está muy joven, ¿cierto?
El médico en estos días me decía, vos crees que vos tenés mentalidad de 15 años, pero tenés un cuerpo de 63, marica, no te pongas huevonadas, que ya toses y te desgarras. Entonces, yo creo que a los jóvenes les queda todo. Yo creo que a los jóvenes les queda todo. Y todo es la posibilidad de ensoñar y de imaginar una sociedad distinta, profundamente distinta. Por más que las mafias, llámese gobierno, guerrilla, paramilitares o mafia simple, ¿cierto? Por más que todas esas mafias manipulen y manejen estas sociedades, a los jóvenes les queda la imaginación. Porque el joven todavía tiene la capacidad de soñar un mundo distinto, de atreverse a pensar. Alternativa hace muchos años decía, atreverse a pensar es empezar a luchar, cuando alternativa era alternativa, y esa es una alternativa, el pensamiento. El pensamiento es una revolución, como diría Cioran. Para pensar hay que revolucionarse, y los jóvenes de por sí son revolucionarios, sin la manida concepción de lo revolucionario. Los jóvenes son la salvación del mundo, definitivamente, porque si los jóvenes no son la salvación del mundo, estamos absolutamente perdidos. Y si los jóvenes, el grueso de nuestra juventud, está comprometido simplemente con Nike, con Adidas o con Apple y con una cantidad de manifestaciones que van más allá de la juventud y van más allá y antes anquilosan el pensamiento de la juventud, estamos absolutamente perdidos. Pero los jóvenes siempre, Bernard Shaw decía que los jóvenes, generación tras generación, los jóvenes intentan siempre lo imposible y generalmente lo logran. Yo creo que los jóvenes tienen todo, la puerta abierta y si no la tienen abierta, la tumban.